Hola, yo soy Brisa Gutiérrez. Y yo soy Rodrigo Benavides. Y estás escuchando Fascinante Podcast. Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias. Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen Fascinantes. Patrocíname, Samsung. Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. Bueno, más o menos porque nuevamente olvidé mi laptop. Pero supongo que puedo ver mis notas aquí. Ok, ¿te funciona? No, honestamente no, pero mira, tenemos que hacer esto. Si tan solo tuvieras una tableta. Sí, ¿verdad? Si tan solo tuviera una tableta. Ok, perfecto. Pues bueno, el tema de hoy es un tema súper bonito, supongo. No sé, a mí me gusta. Pero espera, antes de hablar del tema de hoy, solo quería mencionar que acaba de ser el congreso de SQAP, ¿no? Y de ABAI. Uh-huh. Y no pudimos ir. Qué triste. Qué triste, no pudimos ir por muchos motivos, pero nuestro corazón está con ustedes ahí. Sí. No, y lo menciono porque de hecho justo es como este año pues ganamos, el año pasado ganamos el patrocinio, como que hubo una ceremonia, ¿no? Y de hecho pusieron nuestras fotos ahí en el evento. Un amigo nos lo compartió, ¿verdad? Sí. Sí, entonces muchas gracias, Kenneth, por mandarnos las fotos. Pues no nos pudimos subir al escenario porque pues no andábamos por ahí desafortunadamente, pero pues ya, para el próximo año, por ahí andaremos. Aunque no nos den reconocimiento del próximo año, ahí andaremos. Sí. ¿No? Eso esperamos, pero sí. Sí. Fue muy triste no poder ir. Sí, pero bueno. En fin. Bueno, nuevamente, pues muchas gracias a Saba. Sí. Por el la reconocimiento. Sociedad, no la empresa. Sí. Por el reconocimiento. Creo que ahí vamos otra vez como impulsando el podcast, entonces... Sí, que ahora sí ya tenemos miniaturas, ¿verdad? Ahí vamos. Sí. Un paso a la vez. Poco a poco, ¿no? Va considerando que solo somos producción. tú y yo, ¿no? Y ellos. Y los gatos que ahora son las estrellas de el show. Sí. Pero bueno, perdóname, ahora sí, si quieres el tema. No, está bien que platiquemos un poco de otras cosas, ¿no? Como adicional al tema. Uh-huh. Pero bueno. Sobre el tema es un tema bastante interesante. Yo me acuerdo que desde que estaba en la licenciatura era un tema que me parecía muy, muy interesante. Y la vida me ha dado a dar muchas vueltas, pero terminé como otra vez teniendo que volver a ver el tema. ¿Cuál es el tema? Porque no estoy seguro de que entendimos la misma cosa. O sea, una de las partes de ese tema. ¿Por qué? No sé. O sea, el tema es teoría de juegos. Ah. ¿No? Supongo. ¿O tú de qué hablabas? Sí, pues yo lo pensaba como juegos económicos, pero sí, supongo que está muy relacionado. Pero acordamos que iba a ser teoría de juegos. Sí, es que una cosa lleva a la otra y ya sabes cómo pasa cuando estás buscando información. No. Bueno. Sí, creo que sí vamos a hablar de lo mismo al fin y al cabo. Ok, perfecto. Entonces, pues no sé si quieres empezar con qué es la teoría de juegos. No, yo encontré otras cosas. Mejor empieza tú. ¿Tú qué encontraste? Sobre juegos económicos. ¿Cuál es la diferencia? Creo que teoría de juegos es como el área general, ¿no? Y hay diferentes tipos de juegos económicos que se analizan en la teoría de juegos. ¿Cómo ¿no? cuáles? El dilema del prisionero es un ejemplo, el dilema de los bienes públicos, el juego del dictador, ¿no? Como son diferentes tipos de juegos económicos. Pero entiendo que todos ellos se analizan a la lógica de la teoría de juegos. Uh-huh. Sí, pues la teoría de juegos es un paradigma que es curiosamente de la economía, ¿no? No es propiamente de la psicología, Uh-huh. pero se ha utilizado mucho para tratar de entender la toma de decisiones de las personas bajo ciertas condiciones en donde usualmente es la elección ante un bien individual o común, ¿no? Uh-huh. O para un bien mayor de más personas.
muy pocas Sí. palabras, ¿no? Ujú. Entonces, eso ha sido pues importante porque es como las personas toman una decisión a partir de tengo que elegir entre beneficiarme a mí sobre, lo voy a decir así, joder a los otros, ¿no? O me sentí como española, joder, tío. Pero bueno, o eso desmonetiza, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro, pero no estamos monetizando, así que no No. importa. Pero me quedé pensando sí. en, pero joder es como un, y yo diciéndolo más veces. Bueno, ya me desvié. Bueno, yo entiendo que lo que estudia, en palabras muy simples, es la toma de decisiones estratégica, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho, algo muy curioso que encontré, bueno, antes de eso, ¿qué es un juego? Porque muchas veces cuando escuchamos teoría de juegos, suena a no sé, bueno, a mí en particular me recuerda como este canal de YouTube de Game Theory que habla como de videojuegos, Ok. ¿no? Pero no realmente, ¿no? O sea, no nos estamos refiriendo, ahí voy de nuevo con mi sección de desambiguación, ¿no? Pero no nos estamos refiriendo a algo que tenga que ver con... Exacto, justo eso estaba tratando de explicar. Muchas gracias. Pero si no nos estamos refiriendo a la teoría de la que depende la estructura de un videojuego o de un juego, o no realmente, ¿no? Más bien, un juego es un tipo de situación en la que se toman decisiones, ¿no? Ujú. Entonces, Como el Monopoly, no. ¿no? ¿No? Pero el Monopoly es un juego de mesa. Bueno, de hecho, algo de lo que investigué, o sea, parte de lo que estuve leyendo sugiere que se necesitan al menos 3 componentes, ¿no? Para poder hablar de que estamos ante un juego. Ujú. Entonces, uno es que tiene que haber jugadores, ¿no? O en otras palabras, tiene que haber agentes o personas que estén tomando decisiones, ¿no? Entonces, tiene que haber al menos un agente tomando decisiones. Me imagino que mejor si hay más de uno, ¿no? Que son los jugadores, ¿no? Sí, que son los jugadores. Entonces, primero tiene que haber jugadores. Ujú. Otro de los elementos es que tiene que poder haber estrategias, ¿no? No es nada más, o sea, no, ya ni siquiera sé cómo plantearlo, pero Como el Monopoly. Sí. supongo, sí. Tienes que tener una estrategia. Sí, pero bueno, una estrategia, ¿qué es? Es, pues obviamente en una situación de decisión, en una situación de juego, tienes que poder tener cursos de acciones disponibles, ¿no? O sea, no, tiene que haber algo que decidir. Entonces, una estrategia es eso, es como un conjunto de acciones disponibles que puedes tomar, ¿no? Entonces, tiene que haber jugadores, tiene que haber la posibilidad de hacer una estrategia y el último es que tiene que haber valor o tiene que haber preferencias, ¿no? O sea, los jugadores deben poder preferir unas cosas por encima de otras, ¿no? Ujú. Entonces, si se cumplen esas 3 condiciones, así de simples, aunque suene muy aburrido y muy abstracto, podríamos decir que estamos frente a un juego, ¿no? Y de hecho, este tipo de juegos económicos tienen, o sea, plantean situaciones que justo nos ayudan a estudiar la toma de decisiones y el comportamiento de una manera abstracta, pero que en muchas ocasiones puede trasladarse o extrapolarse a situaciones más complejas, ¿no? Entonces aquí de nuevo, como se trata de hacer un análisis infinito, así como un análisis estilo laboratorio, pues obviamente hay que destilarlo en sus elementos más básicos, ¿no? Entonces, obviamente no estamos hablando de un videojuego, estamos hablando de una situación así como cuáles son los mínimos elementos necesarios para considerar que algo es un juego, ¿no? Ujú. Sí, encontré algo parecido. A ver, Entonces, platícanos. no, o sea, básicamente lo mismo que son, pues, cosas fundamentales o nada más en esta cuestión del valor, creo que como un término técnico son los famosos payoffs, ¿no? Como Ujú. los pagos, ¿no? Sí. Que son precisamente O las los utilidades, resultados. ¿no? O, No, ajá. no necesariamente. Creo que los resultados no son necesariamente las utilidades, pero No, es según una yo cuestión son más técnica. literalmente las recompensas o los pagos que se van a dar por la acción que hagas, ¿no? Nuevamente como Monopoly. O sea, Sí, es que creo que por ahí hay algún aspecto técnico que nos está eludiendo, porque pues no nos dedicamos necesariamente a eso, pero sí. Es que recuerdo que encontré alguna página donde, o algún artículo donde decía que no era necesariamente lo mismo, pero no recuerdo los detalles. ¿a qué te refieres? O sea, que no es lo mismo. Recompensa con utilidad.
Pues sí, yo creo que no es lo mismo. O sea, yo estoy hablando de recompensa. Ok, bueno, O sea, que es una de las características del juego ok. que no te convence. No dije que no me convenza. Pero vi tu cara. Solo no estoy tan familiarizado con esa literatura, entonces yo sospecho que hay algo se nos esté escapando, pero bueno, de cualquier forma Pero no te estoy contradiciendo, estoy diciendo que no es lo mismo. está bien. O sea, sí, está bien. Más bien, creo que tú tienes dudas sobre qué es la utilidad. ¿Qué es la utilidad? No sé. Bueno, Porque puede ser en términos de la teoría de la utilidad de la... de la economía clásica, ajá, ¿no? exacto, Sí. pero no sé si te estés refiriendo a eso. Es que creo que esa es una forma de verlo, Ujú. pero ay, es que no recuerdo con detalle. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre recompensa y utilidad? Pues la recompensa es algo que se está dando contingente. No, es que ahí ya estás metiéndote en otro terreno. Porque aparte, justo todo este tipo de análisis dentro de la psicología, entre comillas, pertenece a lo que conocemos como economía conductual, ¿no? Entonces la economía conductual es esa área Bueno, no realmente. que, O sea, no solo que en economía empalma la conductual. economía clásica, o bueno, la economía y el análisis de la conducta. Pero no solo, o sea, hay muchos otros estudios que no son propiamente de economía conductual y puede ser como en general cognición, por ejemplo. No es únicamente de economía conductual. Bueno, pero la economía conductual estudia la toma de decisiones económicas y estos son juegos económicos, entonces yo creo que sí. Pero no bueno. es la única área que Sí, lo puede sí. utilizar, ¿no? Ok. Ya creo que estamos exagerando en tecnicismos en este punto, pero bueno, Tú empezaste. ¿de qué va? ¿De qué va? ¿Cómo es un juego? Pues ya, o sea, se pone una situación y toman una decisión. Ujú. Wow. Fin. Gracias por escucharnos. Pues así de simple. Ahora depende, yo creo que la variante va a ser más bien de qué tipo de juego estés hablando, de qué estrategia estés hablando, ¿no? De que basen, Bueno, es obviamente, que las diferentes puede haber diferentes manipulaciones. tipos de estrategias, ¿no? Exactamente. Y creo que sería mucho más fácil si lo centramos con un ejemplo concreto, ¿no? De un tipo de juego. Ok. Porque si no, siento que solo estamos hablando en el aire y esto suena muy ambiguo. Entonces, ¿qué tipos de juego conoces o qué tipo de juego te gustaría platicar? Pues del que investigué, porque nuevamente la vida me ha llevado a tener que revisar estos temas, es el del dilema del prisionero. Suena muy divertido eso. Suena que atrapan gente. No. Oh. Pero es precisamente este juego en el que se enfrentan a dos personas y la situación es como hay dos personas que son arrestadas arrestadas Se puso violento el y dilema del deben prisionero. decidir si van a confesar o no, ¿no? Y entonces empieza una matriz de decisiones en donde se les da la opción de que, bueno, puede ser que si las dos personas confiesan, entonces se les da una condena mediana, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ujú. Si las dos personas no confiesan, o sea, por ejemplo, si las dos personas confiesan, se les dan 3 años, ¿no? De cárcel. Ahora, si las dos personas no confiesan, se les va a dar... Ya se me olvidó. 5 años de cárcel, ¿no? Es lo máximo, ¿no? Sí, 5 Sí. años de cárcel. Ujú. Pero si una de las personas confiesa, a esa persona sale libre y a Bueno, la otra... solamente si la otra no confiesa. Si uno confiesa, Ajá, si uno confiesa y el otro no, el que confiesa sale libre y el que no confiesa se le va a dar se más, le da ¿no? el máximo. Exactamente, que serían por tus 6 años, ¿no? Bueno, no recuerdo los valores usuales. Obviamente, estos valores pueden irse Pueden moviendo, fluctuar. ¿no? Justo de eso va muchas veces el estudio, este tipo de cosas. Ujú, Pero pero en resumen es, si tomas una decisión egoísta, o sea, si tratas de minimizar la condena, ujú, ¿cómo minimizas la condena? La única manera que tengas 0 de condena es acusando al otro, ¿no? ujú. Pero si ambos acusan, pues los dos tienen alguna condena, ¿no? Entonces, eso complica la situación. Ajá. Y entonces, pues, ese es el dilema básico, ¿no? Si confiesas o no. Ujú. Solo puedes tomar 2 decisiones. Hay 2 cursos de acción. Ajá. O confiesas O no confiesas. o no confiesas.
pero empieza a entrar como en juego porque esa es tu decisión individual. Pero hay que considerar que va a ser la otra persona también, ¿no? Entonces, ahí es donde entra justo el dilema. Sí, y no solamente eso, o sea, creo que hay muchas dimensiones en las que se puede complejizar la tarea, ¿no? La más simple es, pues, saber, o sea, más bien conocer a la otra persona, ¿no? Obviamente, si conoces a la otra persona, pues tienes un sesgo en favor de la colaboración, ¿no? Si es un completo extraño, pues las personas tienden más a defectar, ¿no? Es como yo ni lo conozco, que él se quede ahí, ¿no? Ojalá confiese, ojalá no confiese. Pero creo que lo vuelve todavía más interesante es esta noción del juego reiterado, ¿no? O sea, que no hay como una instancia de juego normal, o puedes jugar una vez, y en ese sentido, igual y confesar tiene cierto sentido, ¿no? Porque, pues bueno, si confieso, mira, si el otro también confiesa, pues nos quedamos un rato los dos, pero si él no, yo salgo libre, ¿no? El problema está en que eso asume que solo estamos jugando una vez. Sí. Y en la vida real, muchas veces este tipo de decisiones se toman una y otra vez, ¿no? Entonces, estamos en situaciones complejas en las que la interacción con otra persona o con otra sociedad o en otro contexto es continua, ¿no? Entonces, vas a tener que estar decidiendo y jugando mucho tiempo, ¿no? Muchas veces. Entonces, cuando esa toma de decisiones se extiende en el tiempo, empieza a cambiar, ¿no? La lógica de cómo optimizar la toma de decisiones. Sí. ¿Por qué? Pues porque si yo traiciono a la otra persona, ¿qué va a hacer la otra persona la próxima vez que juguemos, ¿no? Y ahí se vuelve, justo como mencionaste, más interesante, ¿no? En relación a eso, creo que la pregunta que me parece más interesante es si los animales no humanos pueden jugar al dilema de prisionero, ¿no? O sea... Yo creo que no. Sí, lo has dejado muy claro. Bueno, en privado, pero no aquí. Pero ya lo dijiste ahorita. Sí. Hay diferentes investigaciones en las que han mostrado que puede entrenarse. Es peculiar porque, por ejemplo, uno de los primeros artículos que mostró como cierto control de que los organismos pueden tender a cooperar. Bueno, esa estrategia de tit for tat, ¿no? No sé si quieras contarla. Tit for tat se refiere a... Bueno, es como la estrategia estrella, ¿no? Que de hecho hay una historia muy curiosa acerca de dónde sale esa estrategia. Que me acuerdo que platican en el libro de Sapolsky de Behave. Pero bueno, el caso es que en Tit for Tat consiste en ser indulgente, ¿no? Con los castigos. Entonces, si Tit for Tat consiste, hasta donde recuerdo, en siempre cooperar. Siempre como que tu primera jugada siempre debe ser cooperar, ¿no? Entonces, puedes cooperar o puedes defectar, ¿no? Entonces, la idea de Tit for Tat es cooperas siempre y, pues, obviamente, turno 1, ¿no? Yo coopero, tú cooperas, ¿no? Sí, porque obviamente se informa al otro jugador de la decisión después de que acaba el turno, ¿no? Entonces, digamos, turno 1. Yo no puedo saber qué vas a hacer tú, ni tú puedes saber qué voy a hacer yo. Entonces, si yo coopero y tú cooperas, nos dicen, mira, la otra persona cooperó, tú ganaste tantos puntos, ¿no? Y la otra persona ganó tantos puntos. Siguiente ronda, ¿no? Entonces, en Tit for Tat, si yo siempre voy a cooperar, si tú siempre estás cooperando. Pero en el momento en el que tú me traicionas para maximizar la utilidad, yo debo castigarte el siguiente turno, ¿no? Entonces, sin embargo, solamente una vez, ¿no? O sea, si tú me vuelves a traicionar, yo te tengo que volver a castigar. Y si tú me vuelves a traicionar, yo te tengo que volver a castigar. Pero en el momento en el que nos dejemos de estar... Joder, tío, ¿no? Entonces, en ese momento ya debemos volver a cooperar. Entonces, hasta que tú no me perjudiques, yo no te voy a perjudicar. Si me llegas a perjudicar, yo debo perjudicarte la siguiente vez, ¿no? Como para mantener el balance. Y si ambos estamos haciendo algo parecido, eso va a maximizar las ganancias para ambos a largo plazo, ¿no? O sea, eso es ir respondiendo conforme va respondiendo el otro jugador. Exacto. Ensayo con ensayo, ¿no? O sea, mi respuesta va a depender de lo que haya hecho el jugador en el ensayo anterior. Exacto. ¿no? Y si te das cuenta, es una estrategia fascinantemente simple. Porque no recuerdo con muchísimos detalles la historia, mejor vayan a leer al libro, pero
las personas que están trabajando con el dilema del prisionero, como que mandan a sus compañeros, ¿no? Como, oye, estamos analizando esta situación, este es el juego, propónnos una estrategia, ¿no? Vamos a poner a competir diferentes estrategias. Y de hecho creo que incluso las mandaban en disquetes, ¿no? Imagínate la época. Entonces las personas escribían su código en el disquete y lo mandaban. Entonces mi estrategia consiste en primero cooperar, pero después siempre defectar en el tercer turno y entonces en el séptimo y así, ¿no? O le ponían una progresión geométrica o no sé. Ahora sí que ponían estrategias súper elaboradas, ¿no? Y luego algo que empezaron a notar al analizar estas estrategias es que mientras más elaborada era una estrategia, así de si consideraba, no sé, la tasa global de traiciones contra esto, ¿no? O sea, mientras más elaborada era la estrategia, peor le iba, ¿no? Okay. Entonces, esto está muy simpático porque al final tit for tat es como, si cooperan, tú cooperas. Si te traicionan, tú traicionas una vez. Y luego te regresas a cooperar. Y ya. Es súper simple, ¿no? O sea, como algoritmo es muchísimo más simple que casi cualquier otra estrategia y te da utilidad así, ¿no? Sí, exacto. Bueno, un problema con tit for tat es que como que en balance total siempre va a perder si estás con alguien muy abusivo, ¿no? Pero bueno. Que usualmente te está traicionando. Ajá. Sí. Y eso me parece muy interesante porque una de las preguntas, pues obviamente mucho de literatura de teoría de juegos, pues dado que viene de la economía, pues se ha probado únicamente con humanos, ¿no? Entonces, una pregunta ha sido si se puede observar este tipo de estrategias con animales no humanos. Y tú dices que no. Yo creo que es muy difícil y yo creo que muchos estudios son artefactos. ¿De qué? Muchos estudios que dicen que lo encuentran. Es que no es que se encuentre, porque de hecho se tienen que hacer ciertas modificaciones a los procedimientos. Eso es trampa. Pues no son modificaciones que, o sea, al final de cuentas piensa que podríamos interpretar que los humanos hacemos trampa con el lenguaje, ¿no? Entonces, solo los animales no humanos tienen otras estrategias como los estímulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los artículos que justo es de Federico Sanabria y Racklin y Forrest Baker, lo probaron con palomas. Y ellos encontraron, justo como con otros artículos que ya lo habían reportado de Green y Racklin, que las palomas, por estrategia inicial, tienden a deflectar. ¿Sí es deflectar? Defectar, a traicionar, pues. Bueno, a traicionar todo el tiempo, ¿no? O sea, las palomas siempre van a maximizar como su máxima... ¿Cómo es eso? Su máxima... la máxima cantidad de reforzadores, ¿no? De hecho, con los humanos, pues se trabaja con cierta recompensa, ¿no? Como en el dilema es los años de cárcel, etcétera, ¿no? Pero con los animales no humanos, con los animales no humanos, pues se trabaja con los reforzadores, tal cual, ¿no? Como la cantidad de segundos. De comida, ¿no? De grano. La cantidad de acceso al comedero o en el caso de las ratas, el número de bolitas, ¿no? Que se les van a entregar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que manipulan? Como la magnitud del reforzamiento en cuanto a la diferente estrategia, ¿no? Que utilicen. Entonces, ellos encontraron que las palomas, si tú las pones a competir con la computadora, van a traicionar todo el tiempo, ¿no? Claro, porque así jamás sacarían cero, ¿no? Exactamente. Porque siempre, aunque sea poco, pero están garantizando alimento. Exactamente, ¿no? Obviamente hay como algunas peculiaridades de que pues hay una probabilidad con la que tienen que responder. En estos procedimientos tienen dos opciones, ¿no? Tenían dos teclas en las cuales tienen que como responder. Una es en donde si responden en la izquierda, por ejemplo, significa que más bien les informan lo que hicieron en su ensayo anterior. Entonces, por ejemplo, si respondieron en la izquierda, entonces el siguiente ensayo se va a encender verde, que verde está asociado a cooperar, ¿no? ¿Pero les están informando sobre lo que ellas mismas hicieron o sobre lo que hizo la competencia? No, sobre lo que ellas mismas hicieron. ¿Y eso qué sentido tiene? Es una discriminación. O sea, al final les entrenan a discriminar qué es lo que ellas están haciendo con el anterior, porque como es con la computadora siempre va a hacer lo que hizo la paloma en el ensayo anterior también. Ok, entonces eso está muy raro porque no se parece a cómo juegan las personas. Pues no en términos de las computadoras, porque, o sea, es lo que te digo, muy probablemente la diferencia es que sí les van enseñando con estímulos qué fue lo que hizo, porque en el dilema con los humanos también le dan como
qué respondió tu otro compañero, ¿no? Ujú. A los animales no humanos tiene que haber alguna forma que se les enseñe y usualmente es con los estímulos, ¿no? Sí. Como con luces que les esté enseñando qué fue lo que pasó en el ensayo anterior, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas la computadora va a responder dependiendo de lo que hizo el ensayo anterior también la paloma. El punto es que en este estudio encontraron que si no hay señales, las palomas tienden a traicionar todo el tiempo. Sí, no hay señales. Ajá, pero cuando se ponen estas señales, justo como en la discriminación de, hey, antes cooperaste, ¿no? O antes traicionaste, que era usualmente como una luz verde para cooperar y una luz roja para traicionar, pues entonces se invertía, ¿no? Como la preferencia y las palomas empezaban a cooperar más. De hecho, las gráficas se ven muy interesantes porque tenían 4 palomas, pero en 3 de 4 se observa cómo se cambia el hecho de que estaban como traicionando todo el tiempo y empiezan a cooperar y a cooperar, ¿no? Ok. Y incluso tienen como estos controles de invertir, ¿no? Las teclas, no el color, pero sí invertir las teclas en donde estaban respondiendo Y sí se mueve. y se ¿no? mueve. Ajá, entonces es un estudio bastante interesante en el que muestran que las palomas pueden aprender a cooperar. Ahora, una de las críticas Pero es si cooperando realmente... ¿con quién? Ajá, exactamente. Esa es una de las críticas, ¿no? Que al final de cuentas, en el dilema de prisionero, pues la matriz es más compleja porque también depende no solo de lo que esté haciendo. O sea, la computadora al final respondía como, sí, muy como literalmente el tit for tat hipotético, ¿no? El tú haces, yo hago, ¿no? Pero no siempre son así como los organismos. Entonces, hay otros estudios con ratitas en los que han tratado de replicar esto. Y uno de los más interesantes es en donde sí ahora ya lo ponen con otra rata a competir. Y pues básicamente lo que encuentran es que sí hay una estrategia de cooperación, pero esa cooperación depende de varios factores. Y es lo que más me parece interesante, porque tú mencionabas hace ratito que incluso en los humanos, el hecho de que tú decidas traicionar o cooperar a tu oponente va a depender, por ejemplo, de la cercanía, ¿no? Ujú. Con la rata se observa lo mismo, ¿no? O sea, depende Del de... descuento social en la rata. ¿no? Sí, o sea, si conoces y era como su compañera de habitación, entonces como su roomie, entonces tendían a cooperar más que no cooperar, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una de las cosas que más se encuentran y que me parece muy interesante como, ok, si hay una cercanía y las ratas sí son sensibles a voy a cooperar más en términos de lo que hace mi otra compañera, ¿no? Ujú. Ahora, algo interesante es que también en ese artículo me parecía muy como inteligente que replanteaban la forma en la que conceptualizaban el traicionar como castigo. Ujú. Entonces, realmente lo que hacían era que en la primera fase, ¿no? Bueno, más bien como en la condición de cooperar, pues si ambas respondían en la palanca, pues entonces se asumía que estaban cooperando y se les daba la misma cantidad de comida, ¿no? Pero si ninguna presionaba la palanca, entonces se consideraba como traición y no les daban comida. Entonces castigaban esa elección. Lo cual, si te das cuenta, ya está como metiendo entremezclado las contingencias de reforzamiento y castigo, ¿no? Ujú. También obviamente había una condición diferente para si una respondía y la otra no, etcétera, ¿no? O sea, sí cumplían con la matriz, pero me pareció muy inteligente como replantear la parte de traicionar Como no responder. como castigo, ¿no? O sea, no solo con no responder, sino con castigar el hecho de que hayan traicionado. Porque creo que al final los humanos aprendemos un poco a partir también de estas estrategias, de las contingencias. O sea, la teoría de juegos y cómo vamos a responder no es como algo únicamente lógico que hacemos los humanos, ¿no? Sino está aprendido en función de nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Que creo que es lo que a veces se les olvida a los economistas, ¿no? Que entiendo que en biología también lo han retomado, por ejemplo, en particular el dilema del prisionero, ¿no? Para entender esta, pues como una teoría de si los organismos tendemos a cooperar o a competir, ¿no? Sí, no solo eso, sino como parte del estudio del origen de la moralidad, ¿no? Ujú. Que de hecho hace poco tuvimos una conferencia en el grupo de Raíces Evolutivas de la Moral. Vayan a ver la conferencia, debe estar en el Facebook del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Yo creo que fue hace un mes o
no, ya creo que tiene como 2 meses más bien, que fue esta conferencia específicamente sobre juegos económicos y moralidad, ¿no? Ok. Desde la biología evolutiva también se ha utilizado este tipo de experimentos o de situaciones para analizar cómo las formas vivas empiezan a cooperar a través del tiempo, ¿no? Ujú. Entonces está súper interesante también eso. Yo me acuerdo que es todo un como conjunto importante en biología, ¿no? De Ujú. si evolutivamente tendemos a competir con esto, por ejemplo, de el gen egoísta, ¿no? O si es el contrario, ¿no? Tendemos a cooperar, ¿no? Ujú, Y según yo está en debate, ¿no? ujú. O sea, hay quienes dicen que... Es que creo que hay ciertos procesos en los que necesariamente tiene que haber competencia, Ujú. pero la clave está en que durante gran parte de la historia se había planteado como no, es que la evolución solo puede ocurrir gracias a la competencia, ¿no? Es como la competencia es el motor fundamental del cambio evolutivo. Y pues hoy en día sabemos que no, o sea, sí hay competencia y la competencia es importante, pero es igual de importante que la cooperación, ¿no? Ujú. Si no hay cooperación, pues tampoco puede haber cambio evolutivo. Es como tiene que haber un balance otra Ujú, vez, ¿no? exacto. Entre cuánto compito y cuánto, Sí, y entonces cuánto coopero, ¿no? ahora sí que la historia está incompleta, ¿no? Si nos quedamos en que la competencia por la sobrevivencia, y como que esta forma muy clásica, muy darwinista, clásica de verlo, pues está incompleta, ¿no? Ujú. Le falta la parte de la cooperación. También yo creo que algo interesante es que otra vez lo vuelvo a plantear, ¿no? Como en términos, eso es en términos como de especie. No, incluso, por ejemplo, en la aparición de las formas de vida multicelulares, ¿no? Ujú. Que, pues, antes había células, ¿no? La célula es la unidad de la vida, pero si solamente tienes células compitiendo entre ellas, pues eso no va a llevar a nada, ¿no? O sea, van a ser células para siempre. Pero tuvo que haber un punto en el que las células dijeran, ¿sabes qué? Vamos a ser amigos, ¿no? Entonces empiezan a cooperar. Es una forma de analizarlo, ¿no? Igual y en un momento es más bien como una asimila a la otra, igual y lo podremos interpretar como competencia porque una se come a la otra, pero igual y no la digiere y se queda viviendo adentro, ¿no? Ujú. Como los cloroplastos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces ahora, por ejemplo, esas cosas viven adentro de otra célula y empiezan a cumplir ciertas funciones, empiezan a cooperar. Y originalmente fue por competencia, ¿no? Porque te trataron de comer, pero ahora pues ambos están sobreviviendo y luego llega otra célula y también la acoplas, ¿no? Entonces llega un momento en el que ya es difusa la barrera, ¿no? Entre realmente están compitiendo o están colaborando, ¿no? Para hacer una forma de vida más, con mejores prospectos de supervivencia, ¿no? Ujú. Y si planteas eso, ¿por qué crees que los animales no humanos no pueden jugar tit for tat? Pues para empezar porque no lo hacen, ¿no? O sea, si tú los pones en la situación, no lo hacen, defectan siempre. Pero es que yo creo que es injusto pensar en eso. O sea, si tú pones a jugar a un bebé, tampoco lo va a hacer probablemente. Es más, ni siquiera un humano, ni siquiera los humanos hacen tit for tat. De hecho, el tit for tat es un algoritmo que es difícil de ver en la naturaleza, ¿no? Es un algoritmo muy óptimo. Entonces, más bien es un algoritmo que viene de que alguien se sentó a pensar cómo le hago para maximizar, ¿no? Ujú. Entonces, no creo que ni las ratas, es más, ni los niños, ni los adultos, no creo que se figuren tit for tat así de la nada. Pero Entonces, se puede entrenar. esa es una pregunta, porque obviamente un humano, si tú le dices, oye, coopera y si te traicionan, traiciona, pues lo va a hacer, ¿no? Ujú. Pero a O sea, una si le dan rata, las reglas, no, ¿no? claro, pero a una rata no le puedes comunicar eso. Y es más, yo creo que una rata no alcanza a comprender la complejidad de la situación de decisión de algo como el dilema del prisionero. No sé, yo creo que el que no puedas verlo de la forma que lo ve la rata, no creo que no quiera decir que no lo puede comprender. O sea, a ver, ¿hay alguna demostración empírica de que si entrenas a la rata a hacer tit for tat lo sostenga? Pues hasta el momento no, pero Ahí también está. no es un tema bastante estudiado. Pero sí hay yo algunos... creo que no hay ningún artículo que lo muestre porque ya mucha gente lo intentó y nadie lo logra y entonces no lo publican. Pero sí hay artículos en donde cooperan. Eso es otra cosa, pero no es un tit Pero for tat. también es uno de los componentes. Entonces, probablemente una de las preguntas es si tú tienes un organismo que es igual que con los humanos, que altamente va a cooperar, que se vuelva sensible a las contingencias del ambiente. En resumen, mi punto es, yo creo que ese tipo de estrategias requieren control verbal y pues las ratas no tienen control verbal. Yo creo que no. ¿Tú crees que no requiere control verbal? No. Bueno, pues yo creo que estás muy mal ahí. Ok, pues yo creo que sí debe haber un componente básico. No, sí, pero hablando en específico de una estrategia como tit for tat, yo creo que necesariamente hay un componente verbal.
No, no lo creo. Bueno, nos lo puede mostrar con evidencia empírica en algún punto, a ver si lo logras. Esperemos. Pero bueno, el dilema del prisionero no es el único juego económico en realidad. Yo encontré otro juego que me llamó mucho la atención. Hay muchos en realidad, pero hay uno que se me hizo particularmente curioso, ¿no? Que se llama el juego de los bienes públicos. ¿Has escuchado de él? Bueno, bien, aquí tengo las reglas. Entonces te voy a contar cómo funciona. En el juego de los bienes públicos, esta es la manera más simple, ¿no? Pero tenemos los jugadores, digamos que somos la gata, tú y yo, ¿no? Y cada quien tiene cierta cantidad de recursos. Digamos, tenemos 10 unidades, ¿no? Cada turno, a mano cerrada, puede decidir cuántas de sus unidades pone a disposición de la inversión, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuántos voy a poner al centro de la mesa? Digamos que yo pongo 5, la gata pone 0 y tú pones 10, ¿no? Entonces, esas cantidades se van como es una inversión, se van a multiplicar. Digamos que las duplicamos, ¿no? Entonces, yo puse 5, ella puso 0 y tú pusiste 10. Entonces, tenemos 15 al centro, ¿no? Eso se va, digamos, lo multiplicamos por 2. Ahora tenemos 30 unidades, ¿no? Como hay 30 unidades, se van a repartir entre los 3 jugadores. Entonces, tú vas a recibir 10. ¿Cuánto habías puesto? 10, ¿no? Te quedaste igual. Yo puse 5, recibí 10, ahora tengo 15, yo gané. Y la gata puso 0 y le tocaron, ¿no? Puso 0 y le tocaron 10, ahora tiene 20, ¿no? Okay. Entonces la gata ganó, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gata no aportó absolutamente nada a la inversión. Y ella fue la que obtuvo el mayor rendimiento. ¿Sí ves a dónde voy? Entonces, en este tipo de situaciones se pueden hacer diferentes modificaciones, ¿no? O sea, obviamente esto se puede jugar a través de diferentes rondas. Entonces, si imagínate la primera vez, pues igual y tú dices, oye, no es justo. Yo di todo lo que tenía y me quedé igual, ¿no? Y la gata no dio absolutamente nada y es la que más ganó, ¿no? Entonces yo ya no voy a dar. Entonces, ¿qué pasa cuando te enfrentas a ese tipo de situaciones injustas? Pues las personas dejan de dar y cuando las personas dejan de dar, pues todos ganan menos, ¿no? Hasta el punto en el que nadie dé y nadie gane. Entonces, a esa situación base se le pueden hacer diferentes modificaciones, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de castigar, ¿no? Entonces, hay una modificación muy simpática que se conoce como el castigo altruista, ¿no? ¿En qué consiste el castigo altruista? Que yo puedo pagar, no estoy ganando nada, de hecho no gano nada, pero yo pago para penalizar a otro jugador. Entonces, digamos que el próximo turno tú dices, oye, no se vale, Gatarina, ¿no? Yo voy a pagar 1 unidad para quitarte 3 a ti. Entonces, el permitir ese tipo de acciones va equilibrando el juego hacia el futuro. Entonces, cuando se posibilita el castigo, los jugadores, a pesar de que estén perdiendo por castigar, castigan, ¿no? Empiezan a pagar por castigar a los jugadores, a los freeloaders, ¿no? O a los gorrones, creo que les dicen en español. Okay. Como para ajustar el comportamiento grupal. Entonces, eso es interesante porque, de nuevo, creo que vemos algo muy parecido como en Tit for Tat, ¿no? Que no puedes dejar sin consecuencias una acción que perjudica a largo plazo al grupo. Y creo que este ejemplo aparte es interesante porque no se trata de un dilema entre una diada de particulares, sino que puede incluso incorporar a muchas personas, ¿no? Incluso la comunidad internacional, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, si extrapolamos esto a la situación entre los países, pues se puede ver algo parecido, ¿no? Si todos están abonando, si todos están cooperando, pues todos ganan, ¿no? Se multiplica la inversión de todos. Si alguien deja de dar, es como, oye, ¿qué pasó? ¿No? Te estás beneficiando de lo que todos dan. Esto me recuerda un poco la historia de la Unión Europea, pero bueno. Y la posibilidad de sancionar a quienes no están portándose bien es importante, ¿no? Así como en el Tit for Tat. Entonces, creo que lo que más me gusta de todos estos temas es que siempre podemos ver cómo el principio básico existe en el trasfondo de todo, ¿no? Tanto en Tit for Tat como del dilema del prisionero, como en estas situaciones, la contingencia básica de castigo, ¿no? Tiene ahí como un efecto, ¿no? Igual y no está tan transparente como en un análisis de organismo individual, pero creo que de cierta manera está ahí, ¿no? O esta lógica de las consecuencias. Tiene que haber consecuencias
para que las cosas se mantengan en orden, ¿no? Y esa es la razón por la que te digo que tiene que haber cierto parecido con otros animales. Si al final también, o sea, es que yo lo veo también así. Si es un interjuego de contingencias, pues claro que tiene que haber como algún principio básico. O sea, piensa que estamos hablando de principios básicos, tanto para la biología evolutiva como para pues la toma de decisiones. Y eso sabemos que está controlado por las contingencias. Entonces, esa es la razón por la que creo que se tiene que poder observar con otros animales. Yo creo que esto es más como un fenómeno emergente de otro nivel de análisis, como más social o más humano, la verdad. Pero bueno. ¿Pero por qué? Pues ya te expliqué por qué, por el control por reglas. Pero no vamos a sentar esta discusión pronto, así que no creo que debamos perder más tiempo en ella. Pero es que eso es muy interesante, al menos para mí. Porque si solamente fuera algo basado en reglas, no habría también tanta sobrevivencia de otras especies. O sea, piensa que el mismo principio lógico de la competencia y la cooperación tiene que estar como fungiendo en los otros animales. Yo creo que estás hablando de dos cosas muy distintas y en niveles distintos, la verdad. O sea, ¿tú crees que los otros animales no pueden jugar? Pues sí pueden jugar, pero de nuevo, no creo que cachen la complejidad de una tarea tan específica como se plantea en los juegos económicos. Eso es lo único que estoy diciendo. Ah, pues obviamente no tan complejo, pero tiene que haber su nivel. Ya cambiaste de... Bueno, está bien. No, pero bueno, mira, abonando a lo que estábamos platicando hace un momento, creo que también hay ciertas variables que se han estudiado sobre qué efectos ambientales tienen, tienen un efecto, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué modificaciones ambientales tienen un efecto en el comportamiento en este tipo de juegos, ¿no? Entonces, creo que la que se me hizo más simpática es, bueno, como que de la forma más general es, si estás siendo observado, tiendes a cooperar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues ponen cámaras, ¿no? Entonces, aunque ni siquiera estén conectadas, ¿no? Luego siento que a veces esto hacen en la facultad, ¿no? De que, sí, ahí están las cámaras de seguridad y luego, oye, me robaron mi mochila. A ver el video de la cámara. No, chavo, es que no está conectada, ¿no? Solo es para espantar a la gente. Uh-huh. Pero que en algún momento nos habrán llegado a decir algo así. Uh-huh. Ojalá ya estén conectadas, pero bueno. El caso es que el ponerle una cámara a los jugadores eleva la tasa de cooperaciones, ¿no? Eso está interesante. Uh-huh. Y es más, ni siquiera tiene que ser algo así como de que es evidente que alguien te podría estar observando, ¿no? Hay un estudio en el que lo que hacen es simplemente ponerle un póster con ojos a los jugadores. Entonces, si tienes el post, así como casi Big Brother te está observando, ¿no? O sea, pero no hay nadie, no hay cámaras, no hay cámaras. Si les ponen el póster con ojos, así de viendo en la dirección del jugador, uh-huh, como que les hace sentir les hace sentir observados, ¿no? Okay. Entonces, el mero hecho de decorar con un póster con ojos hace que cooperes más que si no estuviera ese póster. ¿Pero tienen que ser ojos humanos? No sé, pero me imagino que sí. No creo que sea un gato viéndote. No sé. Yo creo que son ojos. Yo creo que son ojos. No alcancé a ver con detalle qué tipo de ojos eran. Porque pero mira, podrías hacer el experimento, ¿no? Pones un gato con una mirada juzgona a ver si eso también, ¿no? A ver si es el ojo en sí mismo, o pones el emoji de ojos, ¿no? Estaría divertido. Suena divertido. Sí, suena que deberíamos hacer eso. Ok. No. Pero eso me hace pensar, si una tercera rata observa a otras dos, ¿será que...? Luego tú que dices que tus ratas te juzgan. Mis ratas me juzgan, que sí. Se te quedan viendo. Lo cual es muy curioso porque entiendo que cuando una rata te está observando como de frente, así como... En realidad no te está viendo porque ellas más bien ven de lado. Entonces, cuando piensan que sus ratas les están viendo, seguro en realidad están viendo la palanca. Pero, ¿qué pasa cuando hacen como...? Tal vez solo están bailando. Tal vez puede ser. Bueno, pero otro factor que está súper interesante que fomenta la cooperación es la velocidad de la toma de decisiones. Eso está padrísimo, ¿no? Uh-huh. De hecho, encontré un reporte de
Rand Green y Nowak. No es Green, el que conocemos es Green con una E al final, Greeny. Ok. Pero bueno, que parece que tienen un reporte en el que le pusieron límite de tiempo al juego. Y entonces, si tienen un límite de tiempo como para decidir rápido, las personas tienden a cooperar más. Es como no se lo piensan demasiado, cooperan. Ok. Pero si tienen como tiempo libre, más bien es como... Entonces, igual también se me hizo súper interesante porque es como, claro, la malicia toma premeditación, ¿no? Mi extensión toda rara, pero sí, ¿no? Es como cuando uno toma la decisión de traicionar, como que se lo cuestiona más, ¿no? Es como, voy a traicionar, ¿no? Y empiezas a sopesar tus ganancias. Dices, sí, voy a traicionar. Como por la cuestión moral. No lo sé, honestamente, solo estoy jugando. Pero está simpático el efecto, ¿no? De que si los pones a decidir rápido, es como, sí, coopero, ¿no? Como si no se lo tienen que pensar bien, cooperan. Pero si les das chance de darle vueltas al asunto, es como, pero ¿qué podría hacer con esos puntos, no? Qué interesante. Sí, entonces se me hizo curioso, ¿no? Como incluso ya en este caso yo ya le estoy metiendo esa dimensión moral, ¿no? De, ¿será que si tengo más tiempo libre? Como luego dicen, ¿no? Así de, qué bueno que tienes cosas que hacer y estás ocupado para que no estés pensando en cosas malas, ¿no? Si tienes tiempo libre, empiezas a pensar cosas malvadas. Eso como a significa, divagar, ¿no? tal vez. Qué interesante. Sí, mira. ¿Y hay otra variable? Creo que tenía una más. La identidad, sí. Okay. Entonces, por ejemplo, si eres el jugador 427, pues eso, ¿qué? ¿No? O sea, si eres el jugador 427 y el jugador 385 te traicionó o cooperó la vez pasada, pues tú no le guardas ningún afecto particular la próxima ronda, ¿no? Como en el juego del calamar. Supongo. Si son números, es como... Si es un identificador arbitrario, es como... pues quién sabe, ¿no? Pero si le pones foto y le pones nombre y sabes que se llama Juan y está ahí su imagen y tiene una playera del anime que te gusta, es como, wow, espera, Juan, podríamos ser amigos, ¿no? Eso me recuerda también como a estos resultados en los que igual y tú no conoces como a la persona, no sé. Me acuerdo de este experimento que hizo como Vsauce, en donde como era una medición del enojo, ¿no? Entonces leían un reporte que podía ser como racista o grosero, ¿no? Como a cierto grupo, ¿no? De personas. Y ellos jamás habían visto a la persona, ¿no? Como que solo sabían, no sé, se llama Michael, ¿no? Y después, como en una sesión más adelante, como que les ponían así de, él es Michael, ¿no? El que hizo comentarios racistas. Es Ajá, Michael, pero ¿no? solo les ponían la foto y la persona iba y atacaba la foto, ¿no? Entonces, pero sin tener como alguna relación o evidencia o nada, solo la persona es como, ¿no? Entonces, me dijeron como que eres malo, así que te destruiré. como que la identidad es algo importante, ¿no? En cuestión de si, en relación otra vez, como por ejemplo el fenómeno de descuento social, ¿no? Qué tan cercana es una persona a ti, o si la conoces o no, qué también la conoces, va a depender, ¿no? Como ese tipo de cosas. Sí, porque aparte una cosa es la identidad, que tu identidad sea conocida, o sea, porque también esa es otra variable, la reputación, ¿no? O sea, una cosa es que tú seas anónimo durante el juego o que tengas nombre, o tengas como que tu nombre ahí durante el juego. Eso, obviamente tienes a cooperar más si está tu nombre, si es público, ¿no? Y también tienes a cooperar más si la otra persona tiene una cara y tiene un nombre, ¿no? Entonces, ese tipo de factores interfieren. Y lo cual se me hace muy curioso porque si pensamos como en la historia del Internet, ¿no? Cuando el Internet empezó, pues... que eran anónimos. Cuentan las leyendas, ¿no? De que, pues, todos eran anónimos, pero pues era una comunidad muy bonita, ¿no? Como que todos cooperaban y se apoyaban, ¿no? Y se ayudaban en sus proyectos. Y era anónimo, ¿no? Y entonces empezó a incrementar el flujo de gente. Igual y todos eran buena onda, pues porque todos eran, no sé, estudiantes universitarios, ¿no? Con intereses en común en ciencias de la computación o este tipo de cosas, ¿no? Entonces igual y iba más por ese sentido de que todos fueran buena onda, pero conforme se abrió de manera masiva al resto de la humanidad, con el anonimato, pues fue como, ¿no? La gente se empezó a volver malvada en Internet.
Sí, y mira hoy en día, ¿no? Que Como en X. hoy en día que ya todo, así el 90% de la humanidad está ahí, o no sé, honestamente me estoy inventando estos porcentajes, pero que hay muchísima más gente, la gente es bien fea en internet, ¿no? En especial si es anónima. Sí, tienes toda la razón. Por eso ustedes no deben ser feas personas y deben dar like y comentar esto. Compartir, y compartir, sí. Cooperación, vamos a cooperar. Tit for tat, nosotros no los hemos traicionado, ¿verdad? ¿O sí? Pero tampoco les hemos cooperado. Sí, les estábamos platicando cosas interesantes. Bueno, sí, tienes razón. Bueno, otro de los juegos que como quisiera contar es el juego del Ultimátum. Ah, sí, también leí un poco de ese. Que me parece muy interesante. Me recuerda un poco a estos programas de televisión que era como vas o no vas, ¿no? Como tienes una opción nada más, ¿no? Pero hay en este tipo de juegos hay dos jugadores otra vez, ¿no? Y usualmente uno es como el receptor y el otro es el ofertante, ¿no? Entonces el ofertante tiene una cierta cantidad de dinero y él es el que va a decidir cómo va a dividir el dinero entre los dos, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, tiene 100 pesos y él va a decidir si da 50-50 o da 30-70, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, el otro jugador es el receptor, ¿no? O el que va a decidir. Y pues él solo puede aceptar o rechazar, ¿no? Es todo lo que puede hacer, ¿no? Entonces, si acepta, entonces pues cada uno se va con la parte que aceptó, ¿no? O sea, como que el ofertante decidió. Pero si no acepta, entonces ambos pierden todo, ¿no? Entonces... Sí, de hecho creo que hay diferentes variaciones por lo que leí, ¿no? O sea, esa es como la más clásica. Pero también hay unas en las que solamente quien acepta o rechaza la oferta no recibe, ¿no? Entonces obviamente es como, oye, esto no tiene justicia alguna, ¿no? O hay otros en los que solamente quien reparte no recibe. ¿No? Entonces se pueden hacer diferentes combinaciones. Sí, y es uno interesante porque precisamente lo que estudia es la equidad, ¿no? Que tantas las personas están como dispuestas a repartir de forma equitativa, ¿no? O igualitaria los recursos que se tienen, ¿no? Y pues algunos resultados como que se han encontrado mucho es acerca de que usualmente ofrecen entre el 30 y el 50%, ¿no? De la totalidad. Entonces, yo creo que lo más justo sería el 50-50, pero pues tiende a ser entre el 30 y el 50, ¿no? Entonces, pues las personas... supongo que ahí también hay diferentes estrategias que se pueden usar, ¿no? Como, si me das menos de tal porcentaje, no. Sí, de hecho, este es el otro resultado, ¿no? Que usualmente los receptores suelen rechazar ofertas menores al 20%. Entonces... Es como, no quiero estas miserias, ¿no? Entras dentro de las estadísticas de ese juego. ¿Qué opinas? Está bien. Sí. Que no lo aceptan, ¿no? Y pues justo, o sea, en general, las personas pues están dispuestas a sacrificar, ¿no? Como las ganancias cuando consideran que lo que se está ofertando es injusto, ¿no? Entonces otra vez aquí va el papel de el castigo acerca de opciones, ¿no? Como... pues sí, castigar las decisiones de los otros cuando no son congruentes, ¿no? O no van de acuerdo a nuestras propias acciones, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Sí. Y bueno, ya casi vamos a cerrar, ¿verdad? Pero justo ahorita me estaba acordando de un artículo que no recuerdo, creo que lo vi en Facebook, alguien lo compartió por Facebook y me dio mucha risa porque... decía algo así como el 70% de las personas que participan en estas investigaciones no tienen muy claras cuáles son las contingencias durante el juego, ¿no? O sea, como que tratan de evidenciar que mucha de la investigación que se ha hecho en este campo tiene bases dudosas, ¿no? Lo cual es como rayos. Y, o sea, y es algo que creo que es tan fácil de atender, ¿no? Como el garantizar que tus participantes tienen idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Pero ¿no crees que también sería como sesgar las respuestas? Pues sí, no. O sea, no, más bien no, porque simplemente no pondrías a una rata, no evaluarías la conducta de una rata en un procedimiento X si la rata nunca jaló la palanca, ¿no? O sea, primero tienes que garantizar
que la rata hace algo. Entonces creo que por algo los procedimientos dentro del análisis de la conducta son tan poderosos, ¿no? Ujú. Porque como en teoría están basados en el análisis intrasujeto, pues tendrías que garantizar que cada uno de tus sujetos está teniendo contacto con el procedimiento. Claro. Y justo también eso es en parte mi crítica a estos estudios de juegos económicos con ratas o con palomas, ¿no? Que si con los humanos se estima que un porcentaje elevado de los participantes no tiene muy claro de qué significan las opciones, ¿qué esperas de la pobre rata? ¿No? O sea, se requiere muchísimo más cuidado, obviamente, en ese tipo de estudios, ¿no? Porque si con las personas está difícil, con la rata tendrías que tener una exposición al procedimiento tremenda, ¿no? O Pues sea, es que tendrías que eso es lo tener que meses se pretende. respondiendo para garantizar que discrimine entre las opciones. Pues no creo que meses, pero sí una Pues si para que tomen discriminación. alcohol toma más de 2 meses tenerlas ahí. Bueno, pero eso es por la percepción del gusto, Puede ser. de que no les Sí, es agradable. solo estaba pensando en ese tipo de cosas y quería mencionarlo, alguna de mis preocupaciones. O sea, yo creo que más bien ahí el problema es el diseño, o sea, los diseños experimentales. O querer hacerlo todo a Ajá, las prisas, incluso ¿no? con los humanos, ¿no? No, hablo de eso, ¿no? Como Ujú. estos diseños de grupo de, no, pues es que aplicamos a 3,000 personas a través de internet y es como, oye, Ujú. igual y muchos solo como era una plataforma de trabajo remoto o algo así que luego está muy de moda, ¿no? Ujú. Esto de Amazon o de estas páginas donde te metes a darle clic a cosas y te pagan 20 centavos, Ujú. ¿no? Hay gente que hace eso en masa, ¿no? De eso vive. Entonces luego ni leen las instrucciones, solo se meten y, sí, O sea, responden. responden al azar y luego ahí están los datos de tu investigación. Sí. Entonces, no sé, yo tengo sentimientos encontrados con esas estrategias, porque por un lado, por supuesto que pienso que es el camino, ¿no? Como automatizar los procedimientos, digitalizarlos, la aplicación masiva creo que es fantástica, pero creo que a veces al hacerlo de esa manera pierdes muchos filtros, ¿no? De la calidad de los datos. Claro. Entonces sí, creo que son cosas que hay que como siempre tener un ojo, ¿no? De que estamos garantizando que las personas saben qué rayos está pasando durante el procedimiento. Ujú. Como las ratas. Como las ratas. Sí. Perfecto. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Sí, ¿qué aprendimos de todo esto? Que la toma de decisiones económicas es compleja. Sí, y que los humanos son pésimos haciéndolo, ¿no? Que es muy difícil que Bueno, una según persona... todos los organismos. Sí, que es muy difícil que un humano en particular tome decisiones óptimas, ¿no? Tome decisiones razonables, lo cual en sí se me hace un fenómeno fascinante porque los fundamentos de la economía clásica, ¿cuáles son? Pues que Racionalidad. uno toma decisiones de manera racional para maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, es más, un ejemplo simple. Si te pregunto, ¿qué prefieres? ¿La certeza de ganar 100 pesos o el 80% de probabilidad de ganar 150 pesos? ¿Qué preferirías? El 80%. Muy bien, muy racional, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que si lo multiplicas, pues la utilidad total o la utilidad esperada sería de 120, ¿no? Ujú. Ganaría, o sea, de hecho, esto tiene sentido en especial si lo juegas reiterativamente, porque a la larga siempre esa opción ganaría más, ¿no? Ujú. Pero la mayoría de las personas están así de, pero ¿y si me toca el 20% que no se lleva nada? Ujú. ¿No? Entonces esta aversión a la pérdida es como, oye, espera, ¿no? Entonces no. Pero yo Prefiero creo mi que certeza. ese es todo un tema que también podríamos tratar, ¿no? Como las teorías de la utilidad y Ujú. de la aversión a la pérdida, también el riesgo. O sobredimensionar las probabilidades pequeñitas cuando son en tu favor, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la gente juega a la lotería? Ujú. Híjole, ¿no? La probabilidad de que ganen es nula, ¿no? Ujú. O sea, bueno, es como... ni siquiera se puede computar en un cerebro humano, ¿no? Es como así de bajo es, pero las personas lo ven como, no, tengo buenas posibilidades porque el 7 es mi número, ¿no? Ujú. Entonces, sí, la gente no sabe tomar decisiones económicas. Eso aprendimos hoy. De forma racional. Esa es la moraleja de hoy. Pero si les gustaría saber más como de estos fenómenos o de estos estudios, pues déjenos un comentario en Spotify o en YouTube, justo como diciéndonos de qué les gustaría, como podemos hablar de la teoría de Kahneman y Tversky, La teoría acompañado con prospectiva, ¿no? acompañado con la clásica,
que son fenómenos como que se utilizan muchísimo y se estudian en psicología, ¿no? Precisamente porque es todo un tema como muy interesante y relacionado con algo que nos compete al día, ¿no? Entonces, pues sí, déjenos en los comentarios si les gustó, denos like y compartan. En Spotify. Sí, ya se puede comentar en Spotify y también déjenos 5 estrellitas y una manita arriba. 6 estrellitas de preferencia. Pues solo hay 5. No importa, que lo intenten. Pero bueno, ¿algo más? Vamos a mandar saludos a alguien. Mm, A mí me solicitaron saludos. pero solo si nos comentan. ¿Cómo? Pero eso... En el siguiente episodio, quien nos comente en alguno de nuestros episodios pasados de la temporada, le mandamos un saludo. Entonces no debo... No, hasta que comenten. Uy, está bien. Está bien. ¿Te parece? Me parece. Sí, podemos inaugurar esa nueva sección. Los saludos. Que al principio de cada episodio, si alguien nos comenta, va a ser muy triste si nadie... Nosotros, bueno, no saludamos a nadie. Yo saludo a Gatarina. Bueno, pero sí nos dejan un comentario. Bueno, a quienes me solicitaron los saludos, les voy a decir que tú decidiste que no. Sí, exacto, hasta que vayan y comenten. Ok, me parece justo. Acuérdense que esto lo he aprendido de otros podcasts. El algoritmo solo cuenta si son 3 palabras o más. Entonces, ¿sí? Eso dicen. Bueno, y de nuevo tiene que haber consecuencias. Entonces, si comentan, va a haber consecuencias buenas. Mandamos un gran saludo. Sí, el mejor saludo. Ok, perfecto. Pues entonces nos vemos la siguiente semana y pues como siempre esperamos que este tema les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Sí, bye. Bye.